Iglesia, Dios les bendiga. Buenas tardes en este miércoles. Hoy es miércoles 1 de septiembre, hermanos. Ya bendito Dios, saltamos al mes de septiembre. Y bueno, es una bendición, hermanos, el poder siempre compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y este tema que estamos tocando, que es la cristología, hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una gran bendición. Así que les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y les doy la bienvenida, hermanos, a esta hora, hermanos. Dios les bendiga, nos da mucho gusto saludarles, hermanos de la Iglesia Dios con nosotros en Ciudad Mante, en Quintero, hermanos, y también quienes nos acompañan en diferentes lugares, en otras partes de nuestro país. Y si alguien más nos ve fuera de nuestro país, qué bendición. Así que, hermanos, que el Señor esté con ustedes, esté con nosotros en estos momentos que vamos a empezar a hablar la palabra de nuestro Dios. Acaba de terminar, hermanos, los círculos de oración que nuestra hermana Piedad dirige. Tenemos muchos motivos de oración. De antemano le he pedido a nuestra hermana Piedad que incluya a nuestra hija Judith, que Dios mediante mañana será operada de su rodilla derecha de los meniscos. Es una, nos dice el doctor, el especialista, es una operación sencilla, fácil, va a salir caminando, todo eso nos dice, pero nosotros confiamos en el médico de médicos, que es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les invito a que nos acompañen a orar para que la operación de nuestra hija todo salga bien y seguir orando, hermanos, por los diferentes motivos que tenemos eh, en la iglesia, que usted conoce, que constantemente se están colocando ahí en, la, en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Sigamos orando por nuestros hermanos que están en recuperación. Nuestra hermana Rosita, quien ya la vimos al 90%, dice ella, este domingo pasado. A nuestro hermano Gary, nuestra hermana Melba, que también están recuperando muy bien. A la señora Aurora también, que está recuperando de su operación. Es decir, hermanos, por todos los enfermos. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar con la lectura bíblica base de este día y vamos a tener una oración y después de eso empezaremos, hermanos, a hablar sobre lo que hizo el Señor Jesucristo al venir, hermanos, a este mundo. Los títulos del Señor Jesucristo en cuestión de lo que Él hizo en este mundo. Así que vayamos, acompáñenme al pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 41 hasta el 51. Espero que usted esté compartiendo su Biblia con quienes están cerca de usted, sea la Biblia física o sea la Biblia digital. Es importante que usted lo tenga a la mano. Platicaba con la hermana Piedad el domingo sobre un pastor que él hablaba de la importancia de tener nuestra Biblia física. Sí, es sumamente importante. De hecho, la ciencia nos dice que si leemos la Biblia en físico, eh, tocando la hoja, dándole la vuelta, todo eso, de alguna manera afecta positivamente nuestro cerebro. Pero también la Biblia digital nos ayuda mucho al tenerla a la mano y a poderla llevar con nosotros a donde quiera que vayamos. Así que, hermano, la Biblia que usted tenga, físico o digital en estos momentos, compártala con quien esté cerca o al lado suyo. Así que Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51, dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios
éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Oremos. Bendito Dios, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias por este momento que nos permites el compartir tu palabra santa, Señor. Te suplicamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos permitas comprender la enseñanza, Señor, y el conocer cada día más a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cuál es nuestro primer apunte en esta hora que vamos, hermanos, a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que estamos hablando de los nombres que la Biblia le da al Señor Jesús y el por qué le da estos nombres. Así que el primer nombre que hoy vamos a estudiar, y los que hoy vamos a estudiar de hecho, tienen que ver con lo que Él vino a hacer a este mundo, con el trabajo, con el acto, los hechos que Jesús hizo en este mundo, en este planeta. Así que el primero es en el Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 6, versículo 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el nombre que se le da aquí a Jesús? Él mismo se autonombra el pan, dice, ¿de qué, hermanos? De vida. Así como el alimento, el pan, sostiene la vida en el sentido físico, por eso, hermanos, es que almorzamos, comemos y cenamos, ¿sí? Es una de las necesidades, hermanos, que como seres humanos tenemos, el alimentarnos mínimo 3 veces al día para que nuestro estado físico, biológico, esté sano. Así también, hermanos, Jesús, Él es el pan de vida que proporciona y sostiene la vida eterna. Jesús es el pan de vida que proporciona la vida. A través de Jesús, de su muerte en la cruz, hermanos, Él nos da vida y vida eterna. Y no solamente nos la da, sino también dice que nos la sostiene. Por Él, por sus méritos, usted y yo gozamos de la vida eterna y del perdón de pecados. Eso es sostener la vida eterna. No importa los pecados que hayamos cometido, los que estamos cometiendo y aún los que cometeremos en un futuro, hermanos, en Jesús, si nos arrepentimos en Él y vamos y pedimos perdón, entonces, hermanos, Él perdona nuestros pecados y se sigue sosteniendo en nosotros la bendición de la vida eterna. Dios, hermanos, dice la Biblia que Él proveyó el maná en el desierto, ese pan tan especial que Dios envió a los hijos de Israel cuando estaba cruzando el desierto para que se alimentaran. Eso era para que no murieran físicamente. El amor de Dios siempre ha estado, hermanos, hacia nosotros, en todo tiempo. Por eso es que Dios mismo, así como mandó el maná para que los israelitas comieran en el desierto, en el tiempo debido, en el tiempo exacto del plan de Dios, Él envía a Jesús, provee a Jesús para darnos a nosotros, hermanos, la vida eterna a través del sacrificio del cuerpo de Jesús. Por eso le decimos a Jesús que es el Cordero de Dios, porque era necesario inmolar un cordero perfecto de 1 año para remisión de pecados. Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios. Dios mismo provee su Cordero para que usted y yo seamos perdonados de una manera definitiva.
Él fue partido, hermanos, por nosotros. Así que el primer nombre que hoy estamos estudiando en Jesús es, hermanos, que Él es el pan de vida. Otro aspecto, hermanos, el cual la misma Biblia menciona a Jesús, discúlpeme, me estoy adelantando un poquito. Un texto más, ahí mismo, en Juan capítulo 6, versículo 48. Desde el 47, si me lo permite, se lo voy a leer. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Entonces nos queda suficientemente claro, hermanos, que Él es el pan de vida. Por eso, hermanos, en los momentos difíciles, los momentos angustiantes, en los momentos de preocupación, ¿cómo alimentar nuestro espíritu? En y a través de Jesús. Él es el pan de vida. Él sostiene nuestras vidas aún en los momentos más difíciles que usted se pueda imaginar. Quien lo ha experimentado, excelente. Si usted no lo ha experimentado, yo le invito para que usted experimente que Jesús lo sostiene como pan de vida que es en medio de cualquier circunstancia. Segundo nombre, el novio. Así también se le denomina a Jesús en los evangelios. Acompáñame a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 15. Mateo, capítulo 9. Mateo 9, 15. ¿Ya está usted ahí? Mateo, capítulo 9, versículo 15. Dice así. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús estaba hablando de sí mismo como el novio, como el esposo de quién, de la iglesia, hermanos. Apocalipsis también nos habla de Jesús como ese esposo, como la iglesia vestida de novia que irá al encuentro con su amado. Jesús es el novio, es el esposo. Esta personificación de Jesús, de Cristo como el novio y la iglesia como su novia, hermanos, nos habla de una relación tan especial que Jesús tiene con nosotros y que nosotros tenemos con Él. Es preocupante, si es la palabra exacta que buscaba, es preocupante cuando alguien no siente esa relación con Jesús, del pan de vida, del novio, del esposo, que es una relación lejana, es una relación, hermano, simple y sencillamente dominical, si usted quiere, pero que entre semana no lo vive, no lo disfruta. Así como quienes estamos casados, entendemos perfectamente, quienes son novios, entienden perfectamente ese sentir tan especial de estar con la persona amada. Así debe ser también con Jesús, el novio, el esposo. ¿Qué otro nombre encontramos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Acompáñenme al libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Espero que quienes están siguiendo el mensaje también estén siguiendo los pasajes bíblicos para que de esa manera usted pueda confiar en todo lo que estamos aquí hablando. Romanos capítulo 11, versículo 26 dice así. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad.
Una vez más, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, dice, la impiedad. Otro nombre que recibe nuestro Señor Jesucristo es el libertador. ¿Por qué? Así como los israelitas, hermanos, necesitaban un Dios que los liberara de la esclavitud de Egipto, así Cristo, hermanos, es nuestro libertador de una esclavitud también. ¿Cuál? La esclavitud del pecado. En aquel entonces los israelitas, dice la Biblia, que tenían que salir y cortar el zacate y hacer lodo con sus pies, sacar el agua para ello y después venir y cortar y hacer esos bloques, esos tabiques para ir construyendo las ciudades egipcias, las pirámides, hermanos, todo eso. Estaban esclavizados, no tenían vida, no gozaban de la libertad, no gozaban de la vida que tenían en ese momento. Así también nosotros, hermanos, sin Jesús, estamos esclavizados al pecado. Un pecado, hermanos, que no nos da libertad, un pecado que no nos da el gozo, la felicidad. Solamente en Jesús, hermanos, podemos disfrutar esa libertad. En Jesús podemos gozar de la vida abundante que Él ha comprado para nuestras vidas. Otro aspecto que se le llama Jesús lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Acompáñeme allá, si es usted tan amable. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 y versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 y 14. Dice el versículo 11 de la siguiente manera: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesucristo mismo se autonombra, hermanos, se autocalifica. Yo soy, un aspecto que para los judíos estaba negado pronunciar, pero Jesús lo dice porque solamente Dios podía decir de sí mismo yo soy. Y Jesús lo hace porque Él es Dios. Él dice yo soy. ¿Quién es? El buen, calificativo excelente para Jesús. El buen dice pastor. Yo soy el buen pastor. Y luego añade, el buen pastor su vida da por las ovejas. Que lo vimos, hermanos, y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. No solamente dio su vida literal, hermanos, sino que deja su vida a través de las enseñanzas que toda la Biblia, pero de manera especial, el Nuevo Testamento nos lo declara, a través de los 4 evangelios, a través de las cartas paulinas, a través de las cartas generales, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, y hermanos, a través del libro de Apocalipsis. Su cuidado, hermanos, se sigue manifestando en nuestras vidas a través de las Santas Escrituras, que nos señalan el camino angosto por el cual debemos de seguir. Él es el buen pastor. Ahí mismo, hermanos, en Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En los tiempos bíblicos, hermanos, un buen pastor estaba dispuesto a dar su vida, su propia vida, hermanos, para proteger a sus ovejas de los depredadores, principalmente de los lobos, de los pumas de montaña que había o que hay tanto en Israel. Eso era un buen pastor. Leemos en el Antiguo Testamento que David, cuando salía a cuidar a los rebaños de su papá, muchas veces tuvo que pelear con osos y con leones de montaña, los pumas, los gatos de montaña, y tuvo, hermanos, que utilizar su onda con la cual tenía esa práctica con la cual mató a aquel gigante Goliat. Así que, hermanos, el buen pastor era aquel que daba su vida por las ovejas, no el que huía cuando había un peligro. Jesús puso su vida, hermanos, por sus ovejas.
Jesús puso su vida por usted y por mí. Él nos cuida, Jesús nos nutre, Jesús nos alimenta, Jesús nos conforta, Jesús nos acompaña todo el tiempo. Sin duda alguna podemos decir que Él es nuestro buen pastor. Otro más, hermanos, que podemos ver el día de hoy es ahí mismo el Evangelio de Juan, para no caminar mucho, Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ya está usted ahí? Muy bien. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que otro nombre para nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de quién, el Cordero de Dios. Una alusión que hicimos ya hace unos minutos atrás, hermanos, que solamente un Cordero sin mancha, un Cordero perfecto, era aquel que podía dar su vida para remisión de pecados. A Jesús, hermanos, también se le conoce como el Cordero de Dios. La ley de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento requería el sacrificio de un cordero perfecto de 1 año de edad, dice, sin ninguna enfermedad, sin ninguna mancha, nada, hermanos, que estuviera mal en aquel animalito. Y esto era para expiación por el pecado. Jesús se convirtió, hermanos, en ese cordero que mansamente permitió ser llevado al matadero. ¿Por qué decimos que mansamente? Cuando Jesús lo iban a aprender, que es lo que estamos viendo ahorita en las preguntas de Mateo, prácticamente nos quedamos ahí el día de hoy. El apóstol Simón, el apóstol Pedro, dice la Biblia que saca su espada y hiere a uno de que venían a apresarlo. Jesús le dice claramente, si yo quisiera, te diría que legiones de ángeles bajaran en estos momentos y destruyeran prácticamente a todos ellos. Pero no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque minutos atrás había estado orando fervientemente a su Dios y a su Padre Celestial. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él había aceptado la voluntad de Dios y iba mansamente, hermanos, caminando hacia donde sería juzgado, azotado y después sacrificado. De esa manera, hermanos, él camina mansamente hacia el matadero, mostrando su paciencia en sus sufrimientos y su disposición, hermanos, para morir por usted y por mí. Por eso al Señor Jesús lo conocemos también como el Cordero de Dios. Otro aspecto, hermanos, en el cual hablamos de Jesús es como el mediador, el que media, disculpe, el que procura nuestro bien. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Voy a esperar que usted también llegue ahí. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que este título, hermano, de Jesús es el mediador. ¿Qué hace un mediador? Bueno, el mediador, hermanos, o un mediador, es aquel que se coloca entre dos partes, se coloca en medio, ¿para qué? Para reconciliarlas. Para reconciliarlas. El trabajo de reconciliación, precisamente, el trabajo de pacificación, el trabajo de desaparecer la enemistad, el odio y en lugar de ello establecer el amor y el compañerismo, es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer.
Cristo, hermanos, es el único mediador que reconcilia al hombre con Dios. Aquí, hermanos, es donde debemos estar muy conscientes que pedirle a alguien más que nos reconcilie con Dios simplemente es algo absurdo y algo, hermanos, que no va a funcionar. En ningún momento esto va a funcionar. Solamente, hermanos, Jesús es el único mediador. Y hay una de las grandes diferencias entre nosotros y la iglesia católica. Nosotros únicamente vamos a Dios, únicamente oramos en el nombre de Jesús. No tenemos más mediadores, solamente el Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos adelante. Una que en lo personal me gusta mucho. Juan 15.1, aquí mismo, Juan 15.1. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan 15.1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy, dice la Biblia, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es Jesús? La vid, hermanos, verdadera. Ahora que estuvimos allá en Querétaro, San Luis Potosí, Querétaro, todo eso, nos platicaba que tuvimos la oportunidad de ir a unos viñedos. Y aunque ya lo habíamos hecho anteriormente, siempre nos gusta aprender algo nuevo. Y la verdad que esta ocasión lo hicimos. Eh, Generalmente nos gusta ir a los viñedos cuando está completamente verde todo aquello, cuando los racimos de uva están dándose, etcétera. Es una temporada muy bonita, es un espectáculo a la vista excelente. Cuando pasa esta temporada, los viñedos, hermanos, se quedan solos, sin ninguna hoja, sin ningún racimo, y usted ve aquello y usted piensa, ya se secó todo. Algo pasó, cayó una plaga, cayó una helada y se secó. No, la verdad es que la vid eh, permanece, hermanos, en un color café grisáceo, seco por completo por fuera, pero por dentro, hermanos, sigue trabajando para que en la próxima temporada las hojas vuelvan a salir con ese esplendor y ese color tan especial y las uvas se vuelvan a dar para que puedan de ellas producirse los, los vinos, que en nuestro país hay muy buena calidad de vino. El Señor Jesucristo, hermanos, es la vid verdadera. El Señor Jesucristo es quien nos da la vida a nosotros, que somos los pámpanos. Y hermanos, dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. Usted puede cortar un racimo de la vid, un pámpano de la vid, y al tiempo se ve bonito y huele bien, pero si no sigue conectada a la vid, ese pámpano se empieza a secar poco a poco. Espiritualmente exactamente igual. Por eso, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, Él es la vid verdadera. La vid verdadera nos proporciona a nosotros las ramas, es decir, a los creyentes, todo lo necesario para producir el fruto del Espíritu Santo. A través de Él, hermanos, es como podemos nosotros generar los, el don o los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el agua viva de salvación. Él es el pan de vida, el alimento de su palabra es lo que nos fortalece a nosotros. Así que, hermanos, hoy hemos visto los nombres de nuestro Señor Jesucristo en su función que vino a hacer en este mundo. Hay muchos más. Hoy hemos querido solamente
tocar los más importantes. Así que yo espero, hermanos, que sea de gran bendición a su vida el estudio que hoy hemos hecho. Vamos a orar y de esa manera concluimos. Dios, gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra santa. Es de gran bendición conocer más de cerca a tu amado Hijo Jesucristo. Permítenos, Dios, que con ello podamos enamorarnos más y más de Él, acercarnos más a Él, entregarnos más a Él y ser, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia en Mante, Dios con nosotros, en Quintero también, Señor. Cuida de cada uno de ellos, prospérales, Padre Celestial, bendíceles y llévales, Dios, como luz y sal en medio de la ciudad a aquellos que tanto te necesitan. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, te pedimos todo esto y gracias te damos. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos, nos vemos próximo domingo.